Por ello, estamos recurriendo al doctor José Luis Traba Manzanilla, experto en temas hídricos, doctor por la Universidad de Colorado, precisamente. Doctor, muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación. Bienvenido, como siempre. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Pues, ¿cómo está la situación? Tenemos que cumplir una cuota fija, no recuerdo la cantidad, pero son millones de litros lo que hay que mandarle a Estados Unidos, a Texas, de acuerdo con este tratado. Pero por las condiciones climatológicas, México no ha cumplido. Lleva 5 años de atraso. Y el presidente de Estados Unidos se sienta en la oficina oval y le manda el mensaje a la presidenta de México diciéndole, ¿me tienes que pagar o te pongo aranceles? ¿Cuál es la visión global de todo este problema? Bueno, mira, Pepe, ante todo, ese cuestionamiento de Trump es una cuestión completamente absurda. Tú no puedes cumplir, tú no puedes dar algo que no tienes. El tratado efectivamente obliga a México a entregar aproximadamente 435 millones de metros cúbicos al año y explica claramente que en condiciones de sequía y cuando no se puede entregar esta cantidad, el déficit, por decirlo así, queda acumulado para el siguiente ciclo agrícola. Pero bueno, esta parte del tratado, sí, francamente te digo que tiene que, yo creo, revisarse, porque tú no puedes acumular algo que no existe. Tú puedes acumular algo si efectivamente tienes esa disponibilidad, pero cuando algo no existe, ¿cómo puedes tú prometer algo a futuro? Entonces, yo desde aquí veo un pequeño problema con el tratado. El tratado es un tratado fabuloso, es un tratado que costó, que se luchó arduamente por él. Es un tratado que se empezó a gestionar desde los 1900, 1920, 1930. No te puedes imaginar la oposición tan tremenda que hubo del lado americano para que se firmara el tratado en ese tiempo. El estado de California en particular se negaba rotundamente a firmar el tratado por considerar que le estábamos quitando aguas del río Colorado. Pero gracias a las gestiones de nuestros diplomáticos y gracias también a la buena voluntad de, de los directivos americanos, fíjate, es curioso que el primer párrafo del tratado, fíjate lo que dice, Estados Unidos y México, animados por el franco espíritu de cordialidad y de amistosa cooperación que felizmente norma sus relaciones, van a firmar un tratado. Fíjate nada más que diferentes tiempos. Qué irónica resulta esta frase cuando la vemos en retrospectiva. Que felizmente, mira, estaba viendo, doctor, estaba viendo que el alcalde de Ciudad Acuña muestra evidentemente una enorme preocupación. ¿Por qué? Porque la presa de la Amistad está en un nivel de muy bajo, si acaso tendrá una 12.7%. A 120 metros cúbicos por segundo de la presa de la Amistad y cuenta con una capacidad de 12.7%. Está muy baja. También está el problema de los niveles en la presa Falcón, que está por el 8%. Todo esto resultado de la sequía. El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, ha dicho que frente al el cumplimiento del país con el tratado bilateral se prioriza el derecho al agua pues, de los mexicanos, ¿no? Sí, pero mira, hay también ahí una versión un poquito tergiversada de la noticia. Ayer, precisamente, en su conferencia matinal, la señora presidenta estaba haciendo la aclaración y hoy en uno de los periódicos nacionales salió una aclaración de Conagua en donde explica claramente que esa agua que se soltó de la Amistad ahorita es agua únicamente para cubrir requisitos de uso doméstico de las ciudades de Reynosa y Matamoros. Eh, lamentablemente, mira, lamentablemente lo que pasó fue lo siguiente. Sale la amenaza del presidente Trump, salen todas estas cosas en los periódicos y al día siguiente, por obra y gracia del Espíritu Santo, se abre la presa a la amistad. Eso estuvo mal. Eso fue Es una respuesta a la presión estadounidense. esa parecería que fue una respuesta a la presión, porque
Porque si tú ibas a soltar agua para uso doméstico para las ciudades de Reynosa y Matamoros, bien lo podías haber hecho un día, dos o un mes después, y no inmediatamente después de la amenaza de Trump. Eso fue para mí una grave pifia política. ¿Cuál va a ser la solución a todo esto? Un nuevo acuerdo, porque la presidenta de la República ha hablado de establecer una mesa de entendimiento y de diálogo que incluso ya lleva, dijo, un poco de tiempo previo, que el presidente Trump no está muy bien informado en ese sentido. Mira, revisar el tratado y presentar una nueva propuesta que satisfaga las necesidades de ambos países no es cosa sencilla, Pepe. Eso lo tiene que hacer un panel de expertos que durante algún tiempo estudien cuidadosamente las veleidades del ciclo hidrológico, verifiquen muy bien cuáles han sido los volúmenes escurridos durante estos últimos 10 años, cuáles han sido los problemas que ha presentado la sequía, cuáles han sido los déficits. Y bueno, y de acuerdo a toda esta serie de análisis y otros más que te puedo decir que pudieran incluir el crecimiento desproporcionado de las poblaciones, pues hacer un ajuste, hacer un ajuste. Mira, por ejemplo, eso de que México tenga que entregar algo que no tiene, a mí no me parece bien. Y te voy a decir un detalle muy interesante. Un detalle muy interesante es que en el Tratado Internacional, en uno de sus capítulos, fíjate, en el capítulo 3, específicamente refiriéndose al Colorado, que es una parte del Tratado Internacional. Fíjate lo que dice, te lo voy a leer porque esto es muy importante en mi opinión. Dice, en los casos de extraordinaria sequía o de serio accidente del sistema de irrigación de los Estados Unidos que haga difícil a los Estados Unidos entregar la cantidad garantizada a México, el agua asignada, según este inciso, se reducirá en la misma proporción en que se reduzcan los consumos en Estados Unidos. Esta misma cláusula exactamente es la que debería estar incluida en la parte correspondiente al Brown. Pues muchas gracias, doctor Traba Manzanilla. Gracias precisamente, José Luis, por permitirnos tratar de entender lo que hay detrás de todo esto y haber hecho el señalamiento que dijiste hace un momento, muy sospechoso, que viene la amenaza y al día siguiente le abren a la llave del agua en la presa de la amistad. Que estés muy bien, gusto en saludarte, esperemos vernos pronto. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. El doctor José Luis Traba Manzanilla, experto en temas hídricos, doctor por la Universidad de Colorado, con una opinión, por supuesto, una opinión independiente.